en la vasta Roma, cuna de imperios y conquistas. Nació Marco Aurelio en el 121. Después de Cristo. No era un simple mortal, sino un elegido del destino, forjado entre la razón y la virtud. Adriano el emperador vio en él algo excepcional. No era un guerrero, sino un filósofo en ciernes. Decidió prepararlo para la grandeza, asegurando su lugar en la historia de Roma. Su linaje pertenecía a la aristocracia. Desde la infancia, destacó por su inteligencia y carácter sereno. Mientras otros soñaban con riquezas, él buscaba la verdad en las enseñanzas de los sabios. Antonino Pío, su padre adoptivo y emperador, le enseñó el arte de gobernar. Marco Aurelio absorbió sus lecciones con humildad, comprendiendo que el poder era un deber, no un privilegio. A la muerte de Antonino en el 161 después de Cristo, Roma quedó en sus manos. Pero no gobernaría solo. Lucio Vero, su hermano adoptivo, compartiría el poder. Así comenzaba una nueva era en el imperio. No hubo paz para el nuevo emperador. Partos al este, germanos al norte, y en las sombras, la peste antonina devastando ciudades. El destino lo sometió a pruebas que pondrían a prueba su temple. Los partos invadieron Armenia y Siria. Lucio Vero lideró la campaña, pero su falta de disciplina contrastaba con la austeridad de Marco. Finalmente, Roma venció, pero a un alto precio. Lucio Vero murió en el 169 después de Cristo, víctima de la peste que traían los soldados. Marco Aurelio, ahora único emperador, no cedió ante la desesperación. Su deber era proteger Roma, sin importar el costo. A pesar de la brutalidad de las batallas, Marco Aurelio mantenía su filosofía. En su tienda, bajo el manto de la noche, escribía meditaciones, un testamento de su mente indomable. En las fronteras del Danubio, los marcomanos, cuados y otros pueblos bárbaros atacaban con furia. Roma tambaleaba, pero Marco Aurelio, con paciencia y estrategia, los enfrentó como un líder incansable. Los años pasaban y la guerra no cesaba. Marco Aurelio recorrió los ríos helados del norte, levantó fortalezas y reorganizó ejércitos. Roma se mantenía firme, pero el peso del deber lo desgastaba. Mientras otros emperadores buscaban la gloria en la guerra, él reflexionaba sobre la fugacidad del poder. Para Marco, la virtud era el único bien verdadero, y la muerte, solo un cambio natural. Avidio Casio, un general ambicioso, se autoproclamó emperador en Egipto, creyendo que Marco había muerto. Pero el emperador aún vivía. Su respuesta no fue venganza, sino clemencia, aunque Casio murió traicionado. Tras años en campaña, Marco Aurelio volvió a la capital. Los ciudadanos lo recibieron con júbilo, pero su corazón permanecía en las fronteras, donde aún ardían los conflictos. Las nieves de Vindebona cubrían los campamentos romanos. Marco, debilitado por la enfermedad, observaba el horizonte. Sabía que su hora se acercaba, pero la guerra aún no estaba ganada. Los bárbaros no descansaban. En el 178 después de Cristo, Marco Aurelio tomó su espada una vez más. Con más de 50 años y enfermo, se dirigió al norte para defender lo que aún quedaba de Roma. Marco tenía un hijo, Cómodo, al que preparó para gobernar. Pero el destino jugaba en su contra. El joven no heredó su sabiduría, sino su impaciencia y su ansia de placer. El 17 de marzo del 180 después de Cristo, Marco Aurelio dejó este mundo. No murió en un palacio, sino en una tienda de campaña entre soldados, lejos de la comodidad imperial. Su mente, más fuerte que su cuerpo, se mantenía firme. La muerte no le causaba miedo, pues la veía como el regreso a la naturaleza. Todo es efímero, incluso el imperio, escribió. A su muerte, su hijo Cómodo tomó el poder, pero su gobierno no reflejó la sabiduría de su padre. Roma comenzó a caer en la decadencia, iniciando su lento declive. Marco Aurelio fue el último de los 5 buenos emperadores. Con su muerte, terminó una era de estabilidad. Su legado, sin embargo, trascendió el tiempo, grabado en la historia. Para Marco, el poder no era lo más importante. Su lucha no fue solo contra los enemigos de Roma, sino contra sus propias pasiones y deseos. Su mayor victoria fue sobre sí mismo. Sus pensamientos no se perdieron. Sus escritos, recopilados en meditaciones, se convirtieron en un faro de sabiduría. Líderes y filósofos, siglos después, seguirían sus enseñanzas. Sus ideas sobre la autodisciplina, la compasión y la razón influirían a generaciones. Fue un emperador que no solo gobernó, sino que enseñó cómo vivir con dignidad. Con su muerte, Roma cambió para siempre. Su legado fue su pensamiento,
su ética y su estoicismo. Fue el último emperador que gobernó con la mente más que con la espada. Las estatuas de Marco Aurelio aún se alzan en Roma, recordando su grandeza, no por su poder militar, sino por su mente, que iluminó a la humanidad más allá de su época. Los siglos pasaron, los imperios cayeron, pero el nombre de Marco Aurelio permaneció. Su filosofía influyó en el Renacimiento, en la Ilustración, y sigue guiando a quienes buscan sabiduría. Marco Aurelio no solo fue un emperador, fue un ejemplo de virtud. Sus palabras resuenan en el tiempo, recordándonos que la grandeza no reside en la conquista, sino en el carácter. Mientras otros emperadores se hundieron en el exceso, él abrazó la simplicidad. Mientras otros buscaban placer, él buscó el conocimiento. Su vida fue una contradicción en la historia de Roma. Hoy, siglos después, su espíritu sigue vivo en quienes buscan la verdad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no murió en el 180. Después de Cristo, su voz sigue guiando a quienes escuchan.